Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar sobre todas las mentiras, mitos y falsedades que rodean la ley del solo sí es sí. Y para ello contaremos con la inestimable colaboración de nuestra jurista de cabecera, Guadalupe Sánchez. Y es que en los últimos meses hemos escuchado por activa y por pasiva cómo se repetían una serie de mantras para intentar justificar o defender una ley que siempre fue una chapuza que no tenía demasiado sentido, más allá de satisfacer la pulsión populista de aquellos que dicen reivindicar derechos que ya teníamos. Así que sin más dilación empezaremos por el principio y por el ya manido consentimiento. Y es que según algunas, con la ley del solo sí es sí, el consentimiento por primera vez se habría puesto en el centro del Código Penal, algo que desde el Ministerio de Igualdad señalaban como pionera vanguardia feminista. Haber puesto el consentimiento en el centro del Código Penal, en la ley solo sí es sí. Vamos a seguir defendiendo que es importante este modelo del consentimiento. El consentimiento no se ha puesto en el centro del Código Penal, más que nada porque ya estaba en el centro, es decir, no han inventado nada nuevo ni han aportado nada nuevo. Es una mentira que se desmonta tan fácilmente que bastaría consultar la ley orgánica que aprobó el Código Penal del 95, concretamente el artículo 181, y fíjate si es mentira que hayan sido ellos quienes hayan puesto en el centro el consentimiento, que ya no solo con la regulación anterior, sino que si retrocedemos décadas nos damos cuenta que el consentimiento seguía estando en el centro. Mira, por ejemplo, en el Código Penal del 73, creo que es el artículo 429, incluso en el Código Penal republicano, el de 1932, en el artículo 431, también estaba penado el sexo no consentido. En la regulación del 95, yo animo a la gente a que consulte un Código Penal anterior a la reforma, el artículo 181, donde se habla o donde se penaliza el sexo en el que, sin mediar violencia o intimidación y sin mediar consentimiento, porque evidentemente si media violencia o intimidación se entiende que no ha habido consentimiento, también estaba penado el sexo no consentido. Lleva siendo delito muchos años. Esto es una falsedad en la que intentan justificar la aprobación de una ley que no era en absoluto necesaria. Mentira número 2. Fue en el Convenio de Estambul donde se instaba a unir los tipos de abuso y agresión para que todo delito fuese considerado agresión sexual cuando se atente contra la libertad sexual de la mujer. Esto es también mentira. Aunque fíjate, es una mentira que han institucionalizado en el BOE porque es la justificación que utilizan en la exposición de motivos de la ley para explicar la unificación de tipos, pero al igual que sucede con el tema del consentimiento en el centro, basta consultar el Convenio de Estambul para constatar que no es cierto. Concretamente el artículo 36. Mira, el Convenio de Estambul, lo que hace es obligar a los estados firmantes a penalizar o a tipificar como delito una serie de conductas, ¿de acuerdo? Entre esas conductas está, por ejemplo, la ablación del clítoris, los matrimonios forzosos y la violencia contra las mujeres, entre las que se cuenta la violencia de tipo sexual. Pero el Convenio de Estambul, como indica muy bien el artículo 36, no impone ni nombres ni penas, es decir, únicamente insta a los estados firmantes a que tipifiquen como delito los delitos contra la libertad sexual, algo que ya sucedía, como he dicho, con el Código Penal de 1995, con el Código Penal de 1973 y con el Código Penal de 1932. Concretamente, el del 95 distinguía, como bien sabemos, entre abuso y agresión. La diferencia entre uno y otro es que el abuso era consideraba delito el sexo no consentido y a la agresión se le añadía que era sexo no consentido mediando violencia o intimidación, lo que lógicamente agravaba la conducta. Lo que ha hecho la nueva ley es, amparándose en una obligación inexistente del Convenio de Estambul, unificar ambos delitos de forma que todo se llame agresión, medio, no medio, violencia o intimidación, y la consecuencia ha sido que se han rebajado las penas de los casos en los que media violencia o intimidación, mientras que se han agravado las penas más altas de los casos de los que antiguamente eran abusos, es decir, sexo no consentido sin violencia o intimidación. Es decir, un despropósito desproporcional. Mentira número 3. Con la ley del solo sí es sí, una mujer que ha sufrido una agresión no tenía que probar que había habido violencia o intimidación.
Esto lo han repetido mucho, no solo la secretaria de Estado de Igualdad, también la ministra. Como te puedes imaginar, es mentira, es que de hecho sería algo inconstitucional porque atentaría tanto contra la presunción de inocencia consagrada en el artículo 24 de la Constitución, como contra el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tantos tratados que establecen que la carga de la prueba, la carga de probar los elementos que integran el delito corresponde a la acusación. Mira, es un argumento con lo que tratan de tergiversar, amparándose precisamente en esta unificación de los delitos y que a partir de ahora todo pase a llamarse agresión. Efectivamente, da igual que se pruebe la violencia o intimidación, para que cualquier acto que atente contra la libertad sexual se denomine agresión, es decir, el nombre va a ser agresión. El problema es que si la víctima que denuncia quiere que la pena sea proporcional a la gravedad del hecho cometido, que evidentemente es mayor si hay violencia o intimidación, esa víctima seguirá teniendo que probar la violencia o la intimidación. ¿De acuerdo? Es decir, es un argumento muy tramposo. No, para que sea agresión ya no tienes que probar la violencia o intimidación. Bueno, de acuerdo, pero si no la pruebas, la pena correspondiente al delito será la del anterior abuso, es decir, una pena menor a la que correspondería la gravedad del hecho cometido, con lo cual es falaz y tramposo. Es hasta contraproducente, es decir, yo sabes que soy muy partidaria de mantener la distinción entre abuso y agresión, porque mira, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, se va a llamar igual, desde un punto de vista penal, delictivo, el hecho de que un señor te toque el culo en el metro que el hecho de que un señor te penetre con una navaja o con una pistola en la cabeza, una navaja en el cuello. O con un señor te amenace con el hecho de causar daño a tus hijos o de perder el trabajo si no accedes a mantener una relación sexual. Todo se llama agresión. Pero como bien dice, se trata de una cuestión simplemente de que parezca que ahora ahora todo es una agresión. Cualquier delito sexual en el que la víctima, cualquier delito sexual contra las mujeres o cualquier delito general contra las mujeres es un hecho gravísimo, cuando la realidad es que con la nueva ley se están rebajando penas, sobre todo las penas mínimas de los delitos de abuso y de los delitos de agresión sexual. Es decir, tenemos que estar contentas porque ahora todo es agresión, pero si nuestro agresor antes era castigado a 6, ahora va a ser castigado a 4. Entonces, ahí, fíjate la inconsistencia de su defensa. Pero bueno, todo es maravilloso porque todo es agresión. Mentira número 4. Antes de la ley del solo sí es sí, probar una agresión sexual era todo un calvario probatorio para las mujeres. Un calvario probatorio para las mujeres. Pasar por un calvario judicial explicando si cerraron bien las piernas. La justicia obligaba a las mujeres a pasar por un calvario probatorio. Lo primero es que estamos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho rige en materia penal la presunción de inocencia y unas normas de carga de la prueba que determinan que quien tenga que probar los hechos sea precisamente quien acusa, porque lo contrario sería una probatio diabólica, es decir, probar hechos negativos. Tú no puedes probar que tú no has sido, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, que estos argumentos son muy peligrosos porque intentan contraponer el feminismo en general y la protección a las víctimas en particular con las garantías del Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Eso es falaz, es mentira. Lo del calvario probatorio, vamos a ver. Para cualquier víctima de cualquier delito, en especial delitos que afectan a bienes jurídicos muy sensibles, en este caso la libertad sexual, acudir a un juzgado, tener que enfrentar de nuevo al agresor, esto que ahora llaman revictimización, que te pregunten, pues no es agradable, pero es que es la manera idónea y no hay otra, además mejor, más óptima,
Como dijo Churchill, la democracia es el peor, como dijo Churchill, la democracia es el peor sistema, pero el único que funciona, o algo así, dijo Churchill. Bueno, pues no hay otra manera de hacerlo, y con la ley del solo sí es sí, eso no ha cambiado en la parte penal, ¿de acuerdo? Ya hemos visto, ya hemos hablado de que en la parte administrativa de la ley, ahí sí que han conseguido institucionalizar el hermana, yo sí te creo, y que valga la mera declaración de la víctima, incluso de forma contraria a una sentencia. Pero en la parte penal, eso no ha cambiado. Quien tiene que probar los elementos que integran el delito es la acusación. Si ha habido violencia o intimidación y la víctima quiere que su agresor sea condenado con la pena que correspondería a una agresión sexual con violencia o intimidación, tendrá que probar la violencia o la intimidación. Tendrá que probar la violencia o intimidación. No hablan de calvario probatorio. Es que, vamos a ver, ¿sabes cuál es la alternativa a no tener que probar? A que la justicia deje de serlo. A que llegue una señora, diga que un señor la ha agredido, se le dé credibilidad, es decir, se emita una sentencia provisional y que tenga que ser el señor denunciado el que demuestre que no ha habido delito, es decir, un hecho negativo. Eso ya no solo es que sería inconstitucional, es que sacaría a España sacaría a España de los rankings de cualquier régimen democrático y convertiría a nuestro país en un estado totalitario. En ningún régimen autocrático se respeta la presunción de inocencia, en ninguno. La presunción de inocencia es uno de los elementos, de los principios civilizatorios que transforman a cualquier país en una democracia consolidada. Es consustancial al Estado de Derecho. A mí me preocupa muchísimo que estas señoras estén contraponiendo los principios sobre los que se cimenta el orden liberal con el feminismo y con la asistencia a las víctimas. Es falaz y es muy peligroso, porque lo que nos están diciendo a la postre es que si viviéramos en un régimen totalitario pseudofeminista en el que a los hombres se les considerara por principio culpables por el mero hecho de su sexo biológico, las mujeres estaríamos mejor. Es que están diciendo eso. Y eso no es feminismo. El feminismo es igualdad ante la ley. El feminismo no es que nuestro sexo nos otorgue un privilegio, ya no solo económico, sino también legal. Eso no es feminismo, eso es otra cosa. Mentira número 5. La ley no es la que estaría consiguiendo reducciones de condenas, sino que se trata de los jueces que están aplicando mal la ley. Lo que no se puede decir es que la ley está bien para la mayoría de jueces que la aplican bien y mal para los que la aplican mal. Hay un problema de aplicación. Otra mentira que además forma parte de una campaña que Podemos inició no ya desde que está en el gobierno, sino de mucho antes. Tú sabes que estos señores llevaban en el programa que era necesario reformar el Poder Judicial para que los jueces coadyuvaran los cambios sociales, la transformación social que ellos han venido a realizar. Además, mira, es el típico ejemplo de, oye, pues ya que están produciéndose rebajas de penas, revisiones de condenas, pues como la mejor defensa es un buen ataque, pues vamos a darle al Poder Judicial. Pero bueno, es mentira, es mentira. Todo el mundo tiene que saber, para empezar, que el Poder Judicial es el tercer poder independiente del Estado, cuya misión es aplicar las leyes que emanan del legislativo, también las que emanen del ejecutivo, eso sí, siempre de acuerdo con el marco constitucional. Si alguna ley entienden que no se ajusta al marco constitucional, pues pueden plantear cuestiones de constitucionalidad que se elevarán al Tribunal Constitucional. Esto es la función del Poder Judicial, aplicar la ley. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que el Poder Judicial lo que está haciendo precisamente es aplicar las consecuencias de una ley que rebaja penas. ¿Por qué?
porque tanto nuestro Código Penal como la Declaración Universal de Derechos Humanos consagran algo que tiene mucha lógica, aunque a priori no pueda parecerlo, que es que aquellas penas que sean más favorables al reo se puedan aplicar de forma retroactiva. Te lo explico con un ejemplo. Si tú hoy eres condenado por robar una cartera a 1 año de cárcel, imagínate, y en 5 meses el gobierno reforma el Código Penal y esa pena, en lugar de 1 año de cárcel, pasa a ser de 5 meses de multa, lo cual te es más favorable, tiene sentido que tú puedas pedir que se te aplique ese nuevo Código Penal, porque no sería justo que ante el mismo delito, ante el mismo ilícito, por una cuestión de tiempo, uno tenga que cargar con una pena de 1 año de prisión y otro simplemente se limite a pagar una multa, ¿de acuerdo? Fíjate que la retroacción de las penas más favorables no les ha parecido mal con el tema de la sedición. Yo no les he oído decir que ahora que el Tribunal Supremo ha constatado, Llarena, concreto en un auto, que falta porque lo ratifique, porque resuelva el Tribunal Supremo, pero vamos, que los quiero ganar por ahí. Ahora que Llarena ha constatado que lo que sucedió en el procés ya no es delito, no encaja en ningún tipo penal, porque se ha despenalizado de la sedición, la aplicación retroactiva de esa pena más favorable no les parece tan mal y no hablan de que los jueces prevarican. Sin embargo, sí que lo hacen con la ley del solo sí es sí. Otro argumento que utiliza es el del derecho transitorio. Toda esta tropa utilizan muchas veces como excusa, no sé si era que el Convenio de Estambul o de que el Consejo Europeo o que alguna instancia europea supranacional ha señalado que los juzgados españoles tienen una mirada, un sesgo machista. Pues nos lo dice Naciones Unidas, el Comité CEDAW reconoce claramente que ese machismo, esos estereotipos, pueden hacer que haya jueces o juezas que apliquen de forma errónea la ley o que la apliquen de forma defectuosa. El Convenio de Estambul no establece nada en ese sentido, es mentira. Precisamente el Convenio de Estambul, donde más hace falta, es en países que no son Estados miembros, cuyas vulneraciones contra los derechos de las mujeres son flagrantes y que, por cierto, a todas estas les cuesta mucho condenar, ¿eh? Se me ocurre, por ejemplo, Irán o Afganistán. Ellos hacen mención, concretamente, hablan primero de Naciones Unidas, pero es que Naciones Unidas no menciona en absoluto a España, ¿de acuerdo? No menciona a España, y luego hacen mención a una cosa que se llama el grevio. Pero claro, y lees el informe del grevio y el informe del grevio te dice que sí, que a raíz del caso de La Manada se ha visto que hay una indignación social por la forma patriarcal en la que la justicia española está aplicando el Código Penal porque se entiende que hay conductas, pero bueno, tienes que saber qué es el grevio. Y el grevio es una asociación independiente que está dentro del Consejo de Europa. Es una asociación formada, por juristas independientes que están dentro del Consejo de Europa, en la que los informes sobre cada país, pues lógicamente los ponentes de los informes son los miembros que el país concreto ha mandado a ese consejo, porque son los que conocen la legislación interna. ¿Sabes quiénes emitieron ese informe? Pues los miembros independientes designados por el Ministerio de Igualdad, en concreto por la Delegación de Violencia de Género del Gobierno de España, cuya jefa, vamos a decirlo así, es Vicky Rosell. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género es Vicky Rosell. Vicky Rosell designa a 2 expertos independientes para que vayan al grevio, y esos señores son los que hacen la ponencia del informe contra el Código Penal español y contra la justicia española, que, por cierto, cuando uno se lee ese informe, recoge
o sintetiza todas las mentiras que precisamente vamos a desmontar nosotros aquí, están en ese informe. Es decir, dice un montón de disparates y de mentiras que no se corresponden con la realidad. Mentira número 7. Los jueces estarían aplicando mal el derecho transitorio o directamente la aplicación de la ley es defectuosa o la interpretación es errónea, lo que lleva a que se rebajen las penas. Hay otras penas que se están revisando a la baja. Nosotras que pensamos que por un problema de aplicación de la ley, por una aplicación defectuosa, una interpretación errónea. Bueno, esta cuestión tiene que ver con lo anterior. Ellas afirman que esa retroacción de la pena más favorable que consagra el artículo 2.2 del Código Penal tendría que ver limitados sus efectos invocando una disposición transitoria que se incluye en el Código Penal del 95. Bueno, como su propio nombre indica, una disposición transitoria tiene carácter temporal y lo que consiste es en regular los efectos de una ley nueva respecto de la ley anterior, la que estaba vigente antes de la reforma. Las disposiciones transitorias tienen que incluirse en la ley nueva, es decir, en la ley que va a reformar la anterior, y lo que hace es, pues como he dicho, regular el tránsito de una ley a otra. En el caso concreto, la disposición transitoria del Código Penal del 95 regulaba el tránsito de el Código Penal del 73 al del 95. Una de las cosas que decía era que si la pena nueva, la nueva que se establecía en el Código Penal del 95, estaba dentro de la misma horquilla o se podía haber impuesto igual con el Código Penal del 73, no se produciría la rebaja de penas, no habría lugar a revisión. ¿Qué es lo que sucede? Que la ley del solo sí es sí no ha incluido ninguna disposición transitoria. Es decir, si hubieran incluido esta disposición, podría haber intentado limitar efectivamente esos efectos de la pena más favorable, en el sentido de decir, al igual que decía la disposición del 95, que, oye, si la pena de la ley del solo sí es sí se hubiera podido imponer porque está dentro de la horquilla con el Código Penal del 95, no procede la revisión. Pero no lo hicieron, no la incluyeron. Entonces, ¿qué es lo que pretenden ahora? Invocar una disposición que tiene más de 30 años para aplicarla a futuro contra reo, ¿de acuerdo? Interpretándola de una manera desfavorable al reo. Es que eso no sería entonces una disposición transitoria, ¿de acuerdo? Sería un artículo del Código Penal. Tú puedes invocar un artículo del Código Penal que no haya sido derogado, es decir, que se mantenga en vigor, pero lo que no puedes invocar es una disposición transitoria porque ese no es su cometido. Aparte está la cuestión de que yo considero que estas disposiciones transitorias, en la medida en que realizan una interpretación muy forzada y desfavorable al reo, podrían ser inconstitucionales. Pero bueno, como es una cuestión que no ha llegado al Tribunal Constitucional, lo dejamos ahí. Pero es otra mentira. Es decir, los jueces están aplicando correctamente el derecho transitorio porque lo que no pueden hacer es aplicar a una ley del 2022 una disposición transitoria que se incluyó en el año 95 para regular el tránsito del Código Penal del 73 al del 95. Eso no lo pueden hacer. Si hubieran incluido la disposición transitoria equivalente en la ley del año 22, pues quizá otro gallo cantaría. Así que la culpa no es de los jueces, sino de los legisladores. Mentira número 8. Nadie avisó al Ministerio de Igualdad de que su ley podía provocar rebajas de condenas. Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando en algunos casos, que creemos que nadie lo advirtió porque los mayores expertos creen que el sistema transitorio está bastante consolidado y que no se iban a dar estos casos. Otra mentira. Sergio, otra mentira. Vamos a ver, esta ley se tramitó como anteproyecto de ley, es decir, como una ley a instancias del Consejo de Ministros, del Gobierno. Entonces, se deben consultar de manera preceptiva, aunque no vinculante, a una serie de consejos y comités, entre los que está el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Además, se consultó a numerosos organismos y asociaciones. En total, creo que tenemos unos 70 y pico informes que se emitieron y muchos de ellos advertían de la
rebaja de las penas y de los efectos que iba a tener. Uno de ellos nada menos que el Consejo General del Poder Judicial, que advertía de la rebaja de las penas máximas. Aquí hacen trampas al solitario porque parece mentira que tengan una juez en el Ministerio de Igualdad, Vicky Rosell, porque dice, bueno, es que hablaba de las penas máximas, en ningún caso de las mínimas. Mira, es que en derecho penal las penas máximas se refiere tanto al límite superior como al límite inferior, es decir, el Consejo General del Poder Judicial estaba advirtiendo de la rebaja generalizada también de las penas mínimas, de acuerdo, que es por donde están entrando muchas rebajas, porque se han bajado mucho las penas mínimas, tanto de lo que antes se llamaba abuso como de lo que se consideraba agresión. Entonces, fíjate, solo se han incrementado para lo que es el abuso con penetración. Entonces, les advirtió el Consejo General del Poder Judicial, les advirtieron numerosas asociaciones, fíjate, te suena Temis, ¿verdad? Sí. Temis, que fue una de las que asesora al Ministerio de Igualdad, una de las asociaciones que forma parte del Consejo de la Mujer y que en su momento propugnaba algo que consagró, luego hablaremos, que consagró el anteproyecto y que luego se eliminó, que es la inversión de la carga de la prueba. Pues fíjate, Temis advirtió a Igualdad de que iba a producirse una rebaja generalizada de las penas. Nada menos que Temis, es decir, Temis ha sido muy crítica con esta ley. Así que esto de decir que nadie les advirtió, mentira. Pero es que incluso, ya no solo por escrito, es que se les advirtió en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Igualdad, la oposición, tanto el PP como Vox, incluso en la tribuna del Congreso, advirtieron de que se iba a producir una rebaja generalizada de penas. Advirtió la prensa, hay numerosos artículos a modo de noticia, incluso artículos de opinión, entre los que se incluyen los míos, advirtiendo de las rebajas de penas. Y fíjate, un montón de juristas, abogados, jueces, etcétera, advertimos en las redes sociales de que esto se iba a producir. Es decir, que nieguen que nadie les avisó es falaz. Hasta tal punto es así de que hay una intervención de Irene Montero justo en los días en los que iba a entrar en vigor la ley, diciendo en una comisión de igualdad, en respuesta a, creo que era una diputada del PP, no estoy segura si era del PP o Vox, que le advertía sobre las rebajas de penas, pues ella contestaba diciendo, no, eso es mentira, no se va a producir ni una sola rebaja, esto es propaganda machista de los abogados de los violadores. Es decir, cuando ella respondía a esto es precisamente porque se le preguntó sobre la posibilidad de que hubiese rebaja de penas. Es todo una falsedad. Mentira número 9. La ley del solo sí es necesaria porque ha introducido nuevas medidas asistenciales y económicas al tratarse de una ley integral. Esta ley obliga por primera vez al Estado a darles todos los derechos que ellas merecen, desde la reparación económica hasta atención psicológica de larga duración. Mira, la ley de libertad sexual tiene dos partes. La podemos diferenciar en dos partes. Una que es de contenido punitivo, la reforma del Código Penal, y otra que es de contenido administrativo. Como te puedes imaginar, estas medidas asistenciales y este grupo de ayudas económicas no se incluyen en la parte penal, en la parte punitiva, sino en la que yo me gusta llamar parte administrativa. Para incluir este tipo de medidas asistenciales y económicas a las víctimas no hacía falta reformar el Código Penal. De hecho, ahora que el PSOE va a presentar la ha presentado ya una proposición de ley para reformar el Código Penal, no van a tocar esa parte de la ley del solo sí es sí. Es decir, es otro argumento falaz. Con la reforma de la ley van a desaparecer las ayudas. Falso. Sí que yo quiero, en todo caso, decir que muchas de estas ayudas son bastante cuestionables, porque si bien es cierto que en la parte punitiva no se cuestiona la presunción de inocencia ni se invierte la carga de la prueba, en esta parte asistencial sí que se ha institucionalizado el eslogan de el Me Too español, el hermana yo sí te creo. ¿Por qué? Porque permiten a las víctimas acceder a
prestaciones económicas importantes como el pago único que ronda los 3.000 euros, el acceso preferente a la vivienda, las tarjetas temporales de residencia en caso de que la víctima estuviese en situación irregular, becas de escolarización, etcétera, etcétera, ya no con una sentencia condenatoria o acreditando que ha presentado una denuncia ante el juzgado. Puede acceder a esas ayudas si manifiesta que está considerando denunciar, es decir, que se lo está pensando, o incluso con una sentencia absolutoria, es decir, allí donde los tribunales dicen que no hay delito, los servicios sociales pueden decir que esa señora es víctima y además lo hacen inaudita parte, mientras que el juez lo hace escuchando a la víctima y al denunciado. A los servicios sociales le va a bastar la palabra de una señora. Entonces, esto luego lo explicaré, pero a mí esto me parece totalmente contraproducente porque ya no solo por las implicaciones legales de cómo afecta a la dimensión social de la presunción de inocencia, que la presunción de inocencia no solo importa de los juzgados para adentro, sino que, como he dicho, tiene una dimensión social, sino porque al final está redundando en distraer recursos para las verdaderas víctimas que se van a enfrentar a que hay más trabas, hay más retrasos y además hay más escasez, porque los recursos no son infinitos, el presupuesto es limitado. Entonces, esto es grave y se habla muy poquito de esta parte de la ley. Mentira número 10. La ley del solo sí es sí obliga a que el consentimiento tenga que ser explícito. Es falso. La ley del solo sí es sí introduce una definición de consentimiento que en realidad no aporta nada nuevo a lo que ya había, porque aunque es cierto que el Código Penal no definía exactamente qué era el consentimiento, sí que se infería de sus artículos y sí que hay elaboraciones jurisprudenciales, basta consultar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre qué se considera consentimiento y qué se considera no consentimiento. De hecho, ya te adelanto yo que la actual definición de consentimiento puede ser contraproducente, incluso en algunos supuestos los jueces van a tener que hacer un esfuerzo interpretativo para que esta definición de consentimiento sea constitucional, ¿de acuerdo? Para que se puede interpretar dentro del marco de la Constitución del 78. La actual ley no establece una necesidad de consentimiento explícito, puede ser como no, el consentimiento puede ser tácito o implícito, como no puede ser de otra manera. Eso sí, es necesario precisar que en el anteproyecto de ley sí que mencionaban la necesidad de consentimiento explícito, y este consentimiento explícito suponía de facto una inversión de la carga de la prueba, es decir, obligaba al acusado a probar la existencia de consentimiento. ¿Qué pasó? Que en uno de estos informes, concretamente en el del Consejo General del Poder Judicial, en uno de los informes que se emiten durante la tramitación parlamentaria, se advirtió de la inconstitucionalidad de esta definición de consentimiento, precisamente porque atentaba abiertamente contra la presunción de inocencia, contra el artículo 24 de la Constitución, lo que llevó a que se suprimiera y a que se incluyese una definición de consentimiento más adaptada o que no atentara frontalmente contra la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución. Pero no es cierto, no, la ley del solo sí es sí no incluye la necesidad de consentimiento explícito, y tampoco, por cierto, como ha dicho algún periodista, la necesidad del consentimiento explícito no viene tampoco del Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul habla de la necesidad de tipificar el sexo no consentido, que es aquel que explícitamente se dice no o se entiende que ha habido un no en atención a las circunstancias concurrentes en el caso. No obliga a que el consentimiento sea explícito, todo esto es falso. Mentira número 11. Lo que pasa es que la ley del solo sí es sí no es una ley punitivista y nunca hubo intención de que lo fuese. Imponer una pena muy alta a un agresor aísla, individualiza el problema y de paso la aísla a ella también. Nos quita todo el paraguas de lo colectivo. Evidentemente este es un barco al que se han subido
para soslayar las responsabilidades por las rebajas que se están produciendo y por las excarcelaciones, porque hay que recordar que no solo se ha producido una rebaja generalizada de penas, sino que también se han despenalizado algunas conductas, ¿de acuerdo? Entonces creo que ya rondan los 50 agresores sexuales en la calle. Entonces, pues esto, tú sabes que ellos tienen a un sector de la academia muy comprometido, que vieron en esto del antipunitivismo la posibilidad de utilizarlo como escudo. Pero es un argumento muy falaz, muy falaz. ¿Por qué? Bueno, toda esta reforma arranca del caso de La Manada. Yo quiero recordar que con La Manada esta gente ponía el grito en el cielo cuando a estos señores los pusieron en libertad, no tras la sentencia condenatoria, sino porque abandonaron la prisión provisional. Tú sabes que estuvieron en prisión provisional, que la prisión provisional es algo que procede en unos casos muy concretos, y cuando se entendió que ya no podían fugarse porque se les había retirado el pasaporte y no podían destruir pruebas, que es para lo que existe la prisión provisional, pues se les puso en la cárcel. Tú solo tienes que buscar tweets de estos señores. Yo ayer ponía en Twitter uno de Íñigo Errejón, que estaba también ahora en esto del antipunitivismo, diciendo que qué desgracia que habían puesto que los señores de La Manada salían de la cárcel cuando ni siquiera habían sido condenados. Yo de hecho escribí un libro que se llamaba Populismo Punitivo, porque lo que subyacía detrás de este movimiento al inicio era precisamente agravar las penas, llamarlo a toda agresión y agravar las penas a cualquier tipo de agresión. Y el que no me crea, solo tiene que ver la comparecencia de Pedro Sánchez, nada más aprobarse la ley, afirmando que como con la ley del solo sí es sí se iba a aplicar la agresión a cualquier acto contra la libertad sexual de la mujer, esto iba a redundar, y esto son palabras literales, en una agravación general de las penas. Entonces, ellos, por algún motivo que no era técnico, desde luego, ellos de verdad consideraban que con esta ley se iba a reforzar el castigo a los agresores. Lo que pasa es que desde luego no ha sido así. Desde luego, los técnicos que elaboraron esta ley, quienes están detrás de esta ley, no hicieron eso. Las rebajaron. Es un debate, podemos entrar en el debate del punitivismo, sí o no. Yo, por ejemplo, no soy partidaria o no era contraria a que se rebajasen algunas penas máximas. A mí me parece que hay algunas penas máximas que se solapan con otros delitos del Código Penal que son de mayor gravedad. Entonces, por tener cierta coherencia interna dentro del Código Penal en relación a la proporcionalidad, habría que ajustar las penas máximas, pero es que no han hecho eso. Lo que han hecho es bajar las penas mínimas, que precisamente yo creo que no eran las que había que tocar, ¿de acuerdo? Es decir, pero es un debate falaz. Ellos quieren excusarse en eso cuando basta escucharlos con el caso de La Manada, los argumentos que utilizaban, incluso cuando se aprobó la ley, para darse cuenta de que no era eso. Si no era lo que pretendían, por lo menos no es eso lo que anunciaron a la gente. O nos mienten ahora o nos mintieron entonces. Pero alguna mentira hay y la tienen que reconocer. Mentira número 12. Una reforma que aumente las penas, como la que va a aplicar el Partido Socialista, corregirá el problema con las revisiones. Esta es una buena ley, que es evidente que ha tenido algunos efectos no deseados que han generado alarma social y que hay que corregir. Nuestra propuesta no toca el corazón, el artículo y el concepto del consentimiento. Lo primero que me gustaría señalar es que a nadie le quepa ninguna duda de que si no estuviéramos en periodo electoral o preelectoral, sino que estuviéramos al inicio o mediados de una legislatura, la reforma no se iba a producir. Es decir, iban a mantenerlo hasta que a la gente se le olvidase y saltásemos a otro escándalo que ya sabes que es algo muy típico de este gobierno. Primero hay que tener en cuenta que lo hecho está. Es decir, aunque se produzca una reforma, en la medida en que esta reforma va a agravar de nuevo las penas, va a aumentar esas penas mínimas por las que están entrando todas las rebajas, aunque se produzca la reforma,
estas nuevas penas no se pueden aplicar de forma retroactiva, solo las que son más favorables. Es decir, que quienes se están beneficiando de las rebajas de pena van a seguir disfrutando de esa rebaja de pena. Es decir, esto no se puede corregir. Entonces, realmente la reforma de la reforma, como yo lo llamo, viene motivada porque la imagen pública del gobierno, en concreto de Pedro Sánchez, se está viendo muy dañada, no solo a nivel interno, sino sobre todo a nivel internacional, que es algo que a Pedro Sánchez le preocupa muchísimo. Acuérdate de este artículo durísimo en el Financial Times. Tú sabes que tiene aspiraciones de cuando termine salga del gobierno de España, bien porque no consiga repetir o bien porque cuando acabe la segunda legislatura, si es que consigue formar gobierno, pues ocupar una posición relevante en la Comisión Europea, en el Consejo de Europa, en cualquier organismo internacional, en la ONU, y esto daña mucho su imagen internacional, además que por lo visto las encuestas señalan que es algo que está pesando mucho en el votante socialista, ya no solo para votar a otro partido, sino sobre todo de cara a la abstención. Entonces la reforma viene motivada por eso, no porque se vaya a corregir nada, ni porque se vaya a terminar el conteo de rebajas. Eso no puede pararlo, hecho está. Entonces, ¿qué es lo significativo de esta rebaja de la rebaja? Que, oh sorpresa, y más allá de los nombres, más allá de la nomenclatura, volvemos al modelo anterior, lo que Podemos llama el Código Penal de la manada. Que esto merece un comentario aparte. Volvemos a la estructura y a las horquillas de penas del Código Penal del 95. Antes se llamaba abuso y agresión, y ahora va a ser agresión y agresión agravada, ¿de acuerdo? Pero el modelo es el mismo. Romper esta unificación de delitos a las que según Podemos nos obliga el Convenio de Estambul, pues parece que el PSOE ya entiende que no nos obliga el Convenio de Estambul, y aunque mantiene el nombre, en la práctica vuelve a ese modelo de distinguir las conductas en las que no hay violencia o intimidación de las que sí que hay violencia o intimidación, algo que por cierto hemos defendido todos los que nos hemos mostrado partidarios de derogar la ley del solo sí es sí, que el modelo anterior era bueno, ayudaba a los jueces a subsumir los hechos en el tipo penal con mayor facilidad que ahora, en la que todo es un totum revolutum, y en la práctica, como digo, supone reconocer que esta reforma, la reforma del Código Penal del 95, no era necesaria. Dicen, bueno, sí, porque mantenemos el consentimiento. Eso ya estaba en el Código Penal. Bueno, pues es que ahora cuando hay violencia o intimidación no tienes que demostrar que no había consentimiento. Evidentemente con el Código Penal anterior tampoco. Si hay violencia o intimidación es porque no ha habido consentimiento, es que va implícito la ausencia de consentimiento. Entonces volvemos en la práctica, y a pesar de lo que diga la propaganda, al modelo anterior. Y mira, sobre lo que he comentado, si alguien tiene dudas de que esto se debe a electoralismo puro y duro y no a que realmente le preocupen las víctimas, solo tiene que recordar que es que hace apenas 2-3 semanas Patxi López, el mismo que ha salido a anunciar que hay que reformar la ley porque hay efectos indeseados, porque es evidente que la ley tiene que tener algún problema. Bueno, pues hace 3 semanas Patxi López comparecía diciendo que había que darle un toque de atención a los jueces que estaban aplicando mal la ley. ¿Qué es lo que ha pasado de hace 3-4 semanas ahora? Lo que ha pasado son las encuestas. Y mentira número 13, la reforma que hará el Partido Socialista garantizará que no existía el consentimiento cuando se dé violencia o intimidación. Lo que nos estamos jugando aquí es que a las mujeres se les vuelva a preguntar si se resistieron, y que esa resistencia es lo que demuestra que sufrieron una agresión sexual. La corrección y la modificación que se produzca de la ley del sí es sí es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados, y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal
de las agresiones sexuales, para evitar que las mujeres tengan un calvario probatorio en los juicios en materia de agresiones sexuales. El PSOE lo que ha venido a decir es que cuando exista violencia o intimidación, se acredite violencia o intimidación, la víctima no va a tener que probar que no hubo consentimiento. Pero es que otra mentira, otra falacia, para seguir justificando que la ley del solo sí era necesaria. Vamos a ver, en el Código Penal anterior, en el del 95, si uno consulta el artículo 181, ve que antes también era así. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se demuestra que hubo violencia o intimidación es porque no hubo consentimiento. Es decir, si te violentaron o te intimidaron, tú no consentiste. Entonces, probar la violencia o intimidación determina per se probar la ausencia de consentimiento. Es que son todo falacias. El consentimiento, cuando no hay violencia o intimidación, que lo único que tienes que probar precisamente es que no hubo consentimiento, constituye una prueba en sí misma. Pero cuando hubo violencia o intimidación y tú acreditas que hubo violencia, es decir, que el sexo tuvo lugar porque a ti te violentaron con una navaja o porque te amenazaron, ahí ya se entiende, está probado en sí mismo la ausencia de consentimiento, evidentemente. Es como si pruebas dos cosas en una. Pues para que me entienda la gente, pues en esto consiste. Son falacias que lo que tratan de justificar es que, bueno, es que realmente no estamos volviendo a anterior porque, mira, ¿ves? Ahora cuando, esto lo dijo la diputada que acompañó a Pachi López, Andrea, no recuerdo cómo se llama de apellido, Andrea no sé qué, mira, es que no estamos volviendo al modelo anterior porque ahora cuando hay violencia o intimidación se entiende que no hay consentimiento. Pues que esto era igual antes y era igual en el Código Penal del 73. Si hay violencia o intimidación, hay violación, porque al haber violencia o intimidación está implícito que no hubo consentimiento. Mira, Sergio, no me quiero imaginar lo que tiene que pensar una víctima que está viendo pasar ante sus ojos esta retaila de rebajas de penas, de revisión de condenas, pensando que a lo mejor su agresor, su violador, su abusador puede ser el siguiente en verse beneficiado mientras asiste al sainete de mentiras y acusaciones mutuas en los que se están escudando los dos partidos que integran el gobierno de coalición para eludir cualquier tipo de responsabilidad, para viendo a ver si echándose la culpa los unos a los otros y por supuesto y de rebote a los jueces, pues pueden evitar dimisiones. A mí no me cabe duda de que si la mitad de esto, ni menos de la mitad, el 25% de lo que está pasando ahora, hubiera sucedido a raíz de una reforma acometida por un gobierno de derechas o de centro derecha, las calles españolas estarían ardiendo, y con toda la razón del mundo. Pero es que aquí ya no solo es que no asuman ningún tipo de responsabilidad o pidan perdón, sino que es que además insisten en culpar, sobre todo por parte de Podemos, el PSOE ya ha abandonado esa fase, aunque estaban en lo mismo hace 3 semanas, en culpar a los jueces. Mira, la realidad es que no había ningún motivo jurídico para reformar los delitos sexuales en la tipificación anterior, es decir, no había ningún motivo técnico para reformar el Código Penal del 95. Los motivos eran puramente ideológicos, eran puramente políticos. Se trataba de llevar al Código Penal las reivindicaciones del movimiento Me Too, de la hermana Yo sí te creo. Lo que pasa es que después de los informes del Consejo General del Poder Judicial, en la parte penal eso quedó muy descafeinado. Esto es una opinión mía que puede constatarse mirando tweets de Pedro Sánchez, tweets de Irene Montero de aquellos años, del año 18, del año 19, cuando se embarcaron en el anteproyecto diciendo que habían escuchado al movimiento Me Too y que se iban a plasmar sus reivindicaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas reivindicaciones
estas ideas del movimiento Me Too, no solo muchas de ellas son contrarias a el Estado de Derecho, son contrarias a cualquier democracia liberal, al orden establecido en cualquier democracia liberal, sino que en muchas ocasiones son hasta contraproducentes. La prueba de que llevar las revoluciones sociales al BOE y utilizar el BOE como instrumento revolucionario, la prueba de que esta manera de obrar es nefasta es precisamente la ley del solo sí es sí. El Código Penal, el ius puniendi, es algo muy delicado, atenta contra, porque al final afecta a un bien jurídico muy sensible como es la libertad, uno de los bienes en torno a los que gira cualquier Estado de Derecho. Entonces, la regulación de los delitos, de las penas, de las agravantes, de los atenuantes, hay que dejárselo a los técnicos y sacar la ideología. Como yo digo muchas veces, el Código Penal tiene que castigar conductas, actos concretos, de manera proporcional a la gravedad del hecho. Hay que dejar de lado la ideología, hay que dejar de lado el género, hay que dejar de lado si quien comete el delito es hombre o mujer, si la víctima es hombre o mujer. La asistencia y reparación a las víctimas no hay que hacerla con el Código Penal, hay que hacerla con otros medios, con otros instrumentos, otras herramientas que nos proporciona el derecho por la vía administrativa. Pero el Código Penal hay que, digamos, que neutralizarlo para que se me entienda y mantenerlo al margen de batallas culturales e ideológicas. Como he dicho, los resultados de haber llevado estas revoluciones culturales al Código Penal son los que son. 900 rebajas de condena ya, rebajas de penas, teniendo en cuenta que, si hacemos caso al INE, en las prisiones españolas hay en torno a unos 3.500 condenados, penados por delitos contra la libertad sexual. Y ya llevamos casi 1.000 rebajas de condenas. Es algo, lo que está sucediendo es muy grave, va a seguir pasando, va a haber más, y qué menos que dejen de responsabilizar a los jueces, que asuman responsabilidades y que dimitan o que las cesen.